Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Hebreo Bíblico 1. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de las preposiciones. Las preposiciones tienen un objetivo para la clase del día de hoy, que es conocer sus principios y reglas, además de sus variaciones con sus reglas gramaticales en el hebreo. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué es una preposición? Y sirviéndome de esta página lingolia.com, podemos decir que las preposiciones en español son, ¿cierto? Eh, Palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Muchos de nosotros tuvimos que aprender desde niño cuáles eran estas palabras de memoria: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Nuevas palabras también que se le añadieron posteriormente al diccionario. Las preposiciones entonces son enlaces que unen dos palabras, de modo que la segunda explica, complementa o especifica a la primera. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen género, ni número, ni persona, ni tiempo. La pregunta que en segundo lugar debemos de hacernos es la siguiente: ¿cuáles son las preposiciones o cómo son las preposiciones en hebreo? Eh, Antes de contestarnos esa pregunta, yo quiero invitarles a que podamos recordar un poquito lo que es el artículo definido, dado que vamos a trabajar con él, especialmente cuando añadimos a la preposición el artículo definido. Recuerden que el hebreo no tiene artículo indefinido, es decir, un o una o unos o unas, sino que van tácitamente incrustados en el artículo. Y la, el simbolismo consonántico y vocálico del artículo definido sería una G y una pataj, es decir, ja. Ahora, si el artículo varía en masculino o en dual y plural, eso lo va a definir las terminaciones, es decir, las terminaciones nos van a indicar qué tipo de artículo vamos a tener. Y también eh, la pataj va a variar según la siguiente palabra o la siguiente, el siguiente inicio de lo que es el sustantivo. Pero vamos a responder a la pregunta: ¿qué es una preposición en hebreo? En hebreo, ¿cierto? Las preposiciones tienen casi el mismo sentido que en el español, ¿ok? Entonces, lo que es bueno sí decir que al momento de escribir las preposiciones hebreas es preciso señalar una sencilla distinción entre las preposiciones inseparables y las independientes. Es decir, hay preposiciones que están incrustadas en la palabra, es decir, con el sustantivo y en algunos casos hasta con el mismo artículo definido. Pero hay otras preposiciones que van totalmente separadas a lo que es el sustantivo. Y nos vamos a detener esto. Las preposiciones inseparables tienen una memotecnia, es decir, una palabra que nos ayuda a memorizarlas. Y en este caso es Kelev o Caleb en español, que es el nombre, ¿cierto?, de uno de los espías que él sí le creyó al Señor y que en hebreo significa perro, ¿no? Entonces, Kelev o Caleb, sus consonantes nos indican cuáles son las preposiciones inseparables. Cada una de estas consonantes comienza, independientemente que sea una Begad Kefat, eh, comienza con, debajo de la consonante, con un sheva. Entonces, la primera que tenemos sería que, y significa como o según, como o según. Que
Y como es una Begad Kefat, obviamente tiene el Dagesh Len con el que comienza. Recuerden que todas las Begad Kefat, cuando comienzan con la palabra, van a llevar un Dagesh a Len. Y en este caso, como la preposición es inseparable al sustantivo, está comenzando con la palabra y significa como o según, es decir, hace un contraste entre dos palabras y se supone que la segunda se parece a la primera. Entonces, en segundo caso tenemos le, que significa a, hacia, para, por, de, es decir, hacia dónde va dirigida dirigida la primera palabra que tiene que ver, ¿cierto?, hacia dónde va dirigida la primera palabra y que tiene el efecto en la segunda. Y tenemos en tercer lugar B, como es una Begat Kefat, también lleva el Dagesh Len, y en este caso significa en, con, por o entre. Las preposiciones inseparables, como ya mencioné, van siempre al lado del sustantivo. Y en este caso vamos a tomar como ejemplo la preposición be. La preposición be que significa con o en, o por o entre. Estos ejemplos podrían trabajarse con cualquiera de las Calef, ¿ok? Podría trabajarse con la le o podría trabajarse con la que, pero lo vamos a hacer con la B en este caso. Y nos vamos a dar cuenta de que tienen algunos casos. Es decir, el primer caso es que delante de consonante más vocal plena, es decir, siempre va a comenzar con un sheva por debajo, siempre y cuando la palabra o el sustantivo no comience con un sheva, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la palabra hebrea ab, que comienza con una kametz, por lo tanto no comienza con una sheva, y la preposición be va a quedarse con su sheva. Pero después tenemos otro caso que, si se dan cuenta, lleva un hirik, un hirik. ¿Y por qué tiene un hirik? Tiene un hirik porque el sustantivo, en este caso pacto, comienza, comienza con un sheva en su primera consonante. Entonces no pueden juntarse dos sheva. Entonces, en ese sentido, B va a cambiar su sheva por una hirik. Y ya no sería, ¿cierto? No se leería B, sino que se leería B. B. Y en tercer lugar, tenemos que cada vez que la palabra comienza con un yod, y una sheva, entonces el sheva se quita y la preposición mantiene un hirik. Entonces no se leería en este caso Yehudá, sino que se leería bi, se leería bi, bi Judá, bi Judá, perdón, bi Judá, no Yehudá, sino que bi Judá. Otros casos de las preposiciones inseparables es que adopta la vocal corta que corresponde al sheva compuesto. Es decir, cada vez que la palabra o el sustantivo comienza con una vocal compuesta, ahí si ustedes se dan cuenta, tenemos un segol compuesto, tenemos un segol que es una E con un sheva al lado, por eso tenemos los 5 puntitos. Estoy hablando de la vocal bajo de la Aleph. Entonces, en ese caso, cuando hay vocales compuestas, la B ya no va a llevar ni Cheva, ni tampoco Hirik, sino que se va a quedar con la vocal mínima de la vocal compuesta, es decir, con otra segol. Entonces se leería, ¿cierto?, como B, una B bien, bien corta. Ahora, cuando va delante de una Aleph con vocal compuesta, se quita toda la vocal compuesta
y solamente esa vocal compuesta, que en este caso era una segol, se transforma a su vocal larga. Entonces, todos sabemos que la vocal larga de la vocal compuesta E es un sere. Entonces sería B, un poquito más largo. Be Elohim, en Dios. Be Elohim, en Dios. Y otro caso sería que se transforma en una pataj cada vez que lleva un artículo definido como es con el rey. Y este caso, el último caso, lo voy a explicar aquí mejor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tendríamos tres palabras. Tendríamos una preposición, que en este caso es be, que es con. Tendríamos el artículo, que es una G con una pataj, que en este caso sería el. Y tenemos, ¿cierto?, el sustantivo, que en este caso es melech o melech. Y tenemos tres palabras que se hace simplemente una. Se hace una. ¿Y cómo se leería? Bam melech. Bam melech. Y cuando se unen, entonces la primera consonante de la palabra tendría dagesh fuerte o dagesh fuerte, que indicaría que hubo un sustantivo definido. Las únicas letras que no van a llevar ese dagesh fuerte son las guturales. Y recordemos las guturales, las dos H, ¿no? La G y la Het, las silenciosas como la Ayin y la Aleph y la Rech. Entonces, esas cinco consonantes no van a aguantar ese dagesh, perdón, ese dagesh fuerte, pero sí las demás letras, lo que hace que en la transliteración la letra se duplique. Ahora, las otra preposición eh, que puede ser inseparable o no es min. Y esta min también tiene algunas variaciones, como se dan cuenta. Entonces, delante de palabra con artículo definido, tiene que llevar esa línea que hace, ¿cierto?, una separación. Esa línea que está arriba después de la nun sofit. En un segundo caso, delante de palabras sin artículo con primera consonante no gutural, ¿ok? Entonces sería eh, tendríamos, ¿cierto? Eh, una men con una jirik, pero la segunda palabra llevaría, ¿cierto? Un dagesh. Entonces eso es muy importante. Cuando va delante de una yod con un sheva, esa combinación de una yod y una sheva en hebreo es muy importante tenerla presente y escríbanla porque es muy importante, porque cuando va una yod con un sheva abajo hay especie de cambios. En este caso se borra el sheva y solamente se queda como una i fuerte o con tilde, mi, porque esa jirik pasaría a ser una jirik larga porque es una jirik yod y la yod recuerden que es una matrilección y entonces pasaría a ser como con una tilde, mi. Y en otro caso, delante de la palabra sin artículo con primera consonante gutural, entonces ya no tendría la mem una jirik sino un sere y sería ya como más larga, me. Bien. Y las preposiciones independientes, es decir, las que no van pegadas a la palabra, sino que totalmente separadas, son las siguientes. Hacia, sobre, contra, con, entre, hasta, en medio de, antes de, debajo, debajo, bajo, después que, después, detrás de, junto a, cerca de, sobre y encima de. Entonces, en ese caso, estas van totalmente separadas de la palabra y se tendrían que aprender de memoria. Esto fue la clase de hoy, las preposiciones en hebreo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.